Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que el Señor les bendiga, que Dios nos guarde, que sigamos aprendiendo para que cada día seamos mejores, para que cada día podamos tener esa imagen de la que el Señor está buscando en nosotros y que cada uno de nosotros podamos crecer en el Señor y encontrar dentro de cada uno de nosotros ese hombre adorador, esa mujer espiritual, entregada a las cosas del Señor, para que cuando venga el Señor podamos irnos con Él. Esa es la tarea, es el esfuerzo, es la meta, es el objetivo que cada uno de nosotros estamos buscando y por eso estamos trabajando. Vamos a seguir estudiando acerca de lo que son las obras de la ley y vamos a mirar acerca de un ejemplo de lo que dice el Señor, de lo que dicen los ancianos o los fariseos y qué dice la ley de Moisés con respecto a esas cosas o a esos requerimientos o esas exhortación que el Señor dice, no hagan lo que ellos dicen, ¿ya? Porque es importante conocer el origen, es importante conocer el objetivo para poder tener nosotros todo el concepto completo, ¿ya? Bien, cuando Pablo habla o se refiere a las obras de la ley, ya nosotros dijimos que él está haciendo referencia a las tradiciones, a las costumbres o a los mandamientos o imposiciones que el mismo hombre colocó en su haber de que seamos capaces como de mejorar la ley o de cumplir la ley. Porque vuelvo y les recuerdo lo que hizo Nehemías, ¿no? Para que se guardara el sábado como una imposición, no porque yo lo quiero hacer por amor al arte, por amor a la causa del Señor, pues él tomó la decisión de mandar cerrar las puertas de Jerusalén. O ustedes lo cumplen o yo se lo hago cumplir. Y las cosas con el Señor pues no son así, porque las cosas con Dios no son obligatorias. Las cosas con el Señor es porque a mí me nace en el corazón, porque amo, porque tengo gratitud con Dios, porque Él, su misericordia, su bondad, su amor, sus bendiciones, siempre ha estado sobre nosotros. Y una forma de recompensar, una forma como de agradecer, es cumplir lo que Él ha establecido. Simplemente porque el cumplir la palabra del Señor, pues eso nos lleva a que seamos bendecidos. Ese es el objetivo de lo que nos habla el Señor en su palabra. Vayamos entonces a Mateo 23 del 1 al 3, ¿cierto? Dice el Señor en su palabra, vamos a leerlo, Mateo 23 del 1 al 3. Dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos
los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Fíjense que cada vez que uno tiene la oportunidad de leer, de mirar, encuentra uno cosas escondidas en la palabra del Señor. Dice, y nosotros analizábamos y veíamos lo que dice el Señor con respecto al hacer. El Señor viene por los hacedores de su palabra. Y para que yo sea un hacedor, pues yo tengo que oír la palabra del Señor con fe, creyendo y con la diligencia y la prontitud de ponerla por obra para que yo reciba la bendición, para que yo reciba la respuesta, para que yo reciba el mandato que da el Señor como recompensa cuando somos obedientes a su palabra. Dice acá, hacer lo de Moisés. Fíjese que el Señor dice, préstele atención a todas aquellas cosas que la Biblia me habla que forma parte de Moisés. Si ustedes recuerdan la parte cuando el Señor sanó al leproso, ¿qué le dijo al leproso? Ve y preséntate al sacerdote, y la ofrenda que el sacerdote te diga que debes llevar, eso es lo que tienes que cumplir. Fíjense que el Señor le dijo, vaya, porque el que dice está sano, el que dice sus pecados son perdonados, el que dice esto es el sacerdote. Es la parte sacerdotal, porque el sacerdote es el recurso que Dios colocó entre él y el pueblo y nosotros. Es decir, que somos el mediador. Antes de que Cristo viniera, pues Él mandó, siga cumpliendo esa función hasta cuando Él viniera, hiciera la tarea y ya diera el inicio o el comienzo de una nueva generación, y ya las cosas ya tienen otro color y otro tinte. Dice, no hacer lo que los fariseos y escriban, porque enseñan lo de Moisés, pero ellos no lo cumplen. Y eso es lo que pasa. A veces nosotros les enseñamos a ustedes cosas, pero nosotros no las cumplimos. O sea, tiramos la palabra, enseñamos, pero seguramente muchas cosas de las que decimos no las cumplimos. Y eso lo dice Pablo, ¿cierto? Dicen que no roben y sin embargo robamos. Dicen que no hagan esto y sin embargo nosotros lo hacemos. Decimos esto, pero nosotros no lo llevamos por obra. Porque muchas veces nos es más fácil decirle a la gente que lo haga, pero yo no lo hago, por alguna razón, ¿cierto? Pero aquí el Señor está diciendo es que nosotros no podemos obedecer lo que impongan las costumbres religiosas o las tradiciones de los hombres o los mandatos de autoridades que van por encima o que pisotean la verdad de su palabra. Fíjense que Él está diciendo que las imposiciones de los ancianos, las imposiciones de las autoridades, las imposiciones de los hombres son pesadas cargas. Son tan pesadas, dice, que no las podemos llevar sobre nuestros hombros porque son difíciles. Si con las cosas del Señor y la obediencia a su palabra nos cuesta trabajo en algunos momentos poner por obra su palabra, ¿cómo será la añadidura que le ha dado el hombre? ¿Cómo será el que el hombre le haya quitado? ¿Para qué? Para que el hombre le facilite el camino, y nos va a pasar como la imagen que nos dio alguien en un ayuno de aquel chico que llevaba la cruz y que es muy pesado, quíteme un pedazo, y caminó y quíteme otro, y cuando ya había un abismo muy alto, muy ancho, entonces ya la cruz no le servía como puente para el otro lado. Y a veces nosotros creemos, Señor, quítame esto, y resulta que no, porque eso forma parte de mi crecimiento, de mi desarrollo, de mi búsqueda con Dios. Ahora, dice, ¿por qué el Mesías les enseña y les advierte
de no obedecer, fariseos y escribas, aquello que no se sujeta a la palabra de Dios. Fíjense que Cristo conocía toda la escritura. Él conoció toda la palabra, porque Él es la palabra, Él es la escritura, Él es el todo, ¿ya? Por eso Él le estaba diciendo a la muchedumbre, a los discípulos, que no hicieran aquello que no iba respaldado por la palabra. Vámonos por favor a Éxodo 23, 2. Fíjese que aquí lo que vamos a leer está respaldando la orden que daba el Señor a la muchedumbre o a la multitud y también a sus discípulos. Éxodo 23, 2 dice así: no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándose a la multitud para pervertir la justicia. Entonces fíjense lo que el Señor está haciendo referencia a qué, a ese mensaje, ¿cierto? Y el Señor le estaba diciendo a todos los que estaban allí que no cumplieran, que no se sujetaran a aquello que no tenía nada que ver con la escritura y que lo que se iba a hacer iba a estar ¿qué? En oposición a la palabra de Dios. Iba no a estar de acuerdo al pensamiento de Dios y a la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Por eso el mismo Señor le dice a Moisés, le dice, no seguirás a la multitud. Y por eso dice, para hacer el mal. Porque vuelvo y le repito, o sea, nosotros a veces somos seguidores. Es que como en esa iglesia todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Y resulta que nosotros, no toda la regla, toda regla tiene su excepción y nosotros somos la excepción de la regla. ¿Ya? Y nosotros, el Señor está diciendo, no lo haga. Y aquí el Señor le está diciendo desde este punto de vista. No siga a la multitud para hacer el mal. Es decir, para venir en contra de los mismos designios del Señor. Para venir en contra de lo que ya Dios estableció como una bendición para mí. Para desobedecer un mandato de Dios, donde Él mismo nos está diciendo, no siga a la multitud. No, pero es que yo creo que allá necesito, como hay tanta gente, y nosotros vimos todas las cantidades de personas que están erradas y equivocadas con respecto a la fe, con respecto al Evangelio. ¿Por qué? Porque si el pastor está errado, pues toda la multitud está errada. Pero si el pastor no va a la presencia de Dios a buscar la palabra, a traer el mensaje que nos ayude a crecer, pues va a venir a traer un montón de cosas y a hablar un montón de cosas que no tienen nada que ver con mi desarrollo espiritual. Por eso Él dice, ni vaya a servir de testigo en un pleito, inclinándose hacia la persona que usted sabe que está mal. ¿Por qué? Porque dice, porque usted y yo vamos a pervertir la justicia de Dios. Y nosotros sabemos que hablar de justicia de Dios es que el Señor a cada uno nos va a dar lo que nos corresponde de acuerdo a la obra que cada uno de nosotros tenemos. Y yo buscaba la palabra pervertir y dice, es hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente reprochables. Entonces fíjense que cuando nosotros enseñamos cosas que van en contra de la palabra, yo le estoy llevando al pueblo a que coja vicios, a que tenga costumbres paganas. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo a la multitud y la multitud no siempre tiene la razón. Por eso a veces somos unos solo los que vamos al frente y así los demás vayan en contravía, pero nosotros vamos de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso el Señor está diciendo, no le enseñe vicios, no le enseñe costumbres, no ponga tradiciones en mi pueblo para que después nosotros terminemos errados y equivocados. Por eso el Señor dice que la ley en muchas cosas nos lleva a la maldición. ¿Por qué? Porque hay cosas que el hombre puso y que me van a llevar a mí a estar mal con Dios porque es un mandato de hombre, no un mandato del Señor.
Porque una cosa son la ley de Dios y otra cosa la ley de las obras que Pablo nos habla con respecto a la palabra del Señor. Entonces, fíjese que es, vuelvo y le repito, que no debemos seguir a las multitudes si nosotros sabemos que están erradas y equivocadas. Si yo estoy enseñando la palabra y todo lo que yo enseño está aquí, siga ese lineamiento. Porque mire, hermano, cuando nosotros empezamos a oír, digamos, muy seguido a una persona, lentamente usted se va desviando y usted va poniendo su atención en los oídos, o le está dando sus oídos a esa enseñanza, a esa persona, y cuando usted venga a hablar, usted empieza a hablar como él. Usted empieza a defender ese principio, usted empieza a defender esa persona, entonces ya usted cambia los conceptos. No, porque es que Pepito dijo esto y usted dice esto. No, pero yo creo en lo que dice Pepito porque tiene títulos, porque él no sé quién, porque es no sé cuál. Entonces fíjese que hay que tener cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que no escuche, pero porque hay personas que uno escucha cosas y dice, mira, esto me sirve porque se alinea a la escritura. Hay otras cosas que no, simplemente es una percepción o una interpretación que le da la persona a la palabra de acuerdo a lo que él cree y de acuerdo a lo que él sabe. Vayamos a Deuteronomio 12:32. Vamos a poner otro testigo que es Deuteronomio 12:32. Dice aquí el Señor, vuelve el Señor y nos está diciendo, dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Le está hablando a quién? A Moisés, que le diga al pueblo que tiene que hacer todo lo que Dios le mandó a hacer. Porque el que direccionaba, el que traía y el que tenía la visión, el que tenía la interpretación y el que tenía el vínculo con Dios era Moisés. Por eso Dios le daba a Moisés las instrucciones para hacer, así sea en la parte religiosa, en la parte social, en la parte administrativa, en cualquier campo, era Moisés, porque era el elegido, el seleccionado para llevar al pueblo a la dirección del Señor. Por eso dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, no le añadas ni le quites. ¿Por qué el Señor trajo eso? Porque nosotros sabemos que Eva le añadió a la palabra. Y ese es el problema, porque cuando yo le añado a la escritura, le cambio el contenido, cambio el contexto, cambio la dirección, cambio todo. Porque le estoy poniendo levadura, le estoy poniendo de lo mío a lo que es del Señor. Y yo no puedo hacer eso, porque estoy contaminando y voy a llevar a que el pueblo camine en un anatema. Y voy a llevar al pueblo que haga algo que no es del Señor. No, pero lo dijo el pastor, y si yo estoy equivocado y usted está bien, pues haga lo que usted sabe que está bien. Pero si estoy equivocada, venga con la escritura y muéstreme las cosas como son. ¿Para qué? Para yo también entrar a decirle al Señor, ¿es verdad? Porque aquí no se trata de contender con la palabra ni a pleitear, porque el único que tiene la verdad es Cristo. Él es el único. Podemos estar equivocados en algunos conceptos, podemos estar equivocados en algunas apreciaciones, pero Dios sabe la intención agradable y buena con la que nosotros queremos enseñar. Que habrá cosas que todavía están ocultas y que tenemos un brochazo así de la escritura, eso es diferente. Pero aquí el Señor está diciendo, no le añadas, es decir, no le ponga lo que usted cree ni la interpretación suya. Por eso es los problemas de las traducciones de la Biblia. Ese es el problema de las traducciones de las diferentes personas que se han puesto en esa tarea. A mí me parece que es esta palabra y la colocó. A mí me parece que esta no debe ir y la quitó. Y entonces ¿cómo hacemos? Por eso aquí lo que el Señor dice es, pidámosle al Señor, estoy errada, entonces dígame en la escritura en dónde estoy equivocada, en dónde estoy errada, y corrija para uno también corregir. Y dice, y ni le añadirás ni le quitarás. ¿Ya? Fíjense qué tan delicado es esta situación. Es muy delicado, hermano, cuando nosotros leudamos la palabra del Señor. Por eso el Señor le dice que un poco de levadura contamina todas las cosas.
Y por eso hay que tener cuidado cuando preparamos un tema, cuando damos una enseñanza, porque muchas veces la gente habla o dice, pero para tirarle la piedrita a la persona. Entonces ahí ya contaminó usted la palabra de Dios, porque usted le quiso dar el bolazo allá a la persona y ya usted está en la carne. Por eso hay que tener cuidado cuando nosotros enseñamos. Y si tengo algo acá contra alguien, mejor digo, ¿sabe? No, porque es que ese tema me toca aquel puntico y tal vez Dios quiere decir, venga, sánelo, venga, sane esa parte. No es para que usted o para que nosotros le tiremos la piedra o le pongamos la espinita o le hagamos la caída. ¿Para qué? Porque como me la hizo, me la paga, como decía Astrid en la vigilia, y aquí no se trabaja, aquí no es así, porque se supone que el Señor dice que si alguien me hace daño, ¿yo qué tengo que hacer? Poner la otra mejilla, ¿cierto? Ignorar, porque uno no sabe por qué la persona tiene esa situación contra la iglesia o contra usted o contra su pareja. Solo Dios y la persona que está teniendo esa situación en su corazón. Deuteronomio 4:2. Otro testigo de lo que el Señor se ampara o le estaba diciendo a sus discípulos y también a la multitud de personas, ¿por qué no se puede obedecer a los fariseos, a los escribas y a los saduceos? ¿Por qué? Porque ellos estaban errados en sus enseñanzas. Dice Deuteronomio 4:2, ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden todos los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Entonces fíjense, si la gente, uno mira en las redes sociales y la gente ataca mucho, digamos, la forma y la manera como Dios dejó establecido que la congregación se sostenga, que la iglesia se sostenga. Entonces la gente coge lo que le pertenece al Señor y compra un montón de mercado y va y se lo llevan y suben a las redes sociales. Esto es lo que tienen que hacer con el diezmo. Y eso no es lo que dice el Señor. Eso es una ofrenda que usted se quiera mostrar, porque ahí lo que está es tratando de mostrar una falsa misericordia, una falsa obra de misericordia. ¿Por qué? Porque usted lo está publicando. ¿Y qué dice el Señor? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y la gente le gusta. Yo digo, uno ve en las redes sociales y uno dice, ¿cómo le gusta a la gente sus exhibiciones y todo ese montón de cosas? Y sabe Dios si realmente es así o no es así. Entonces dice el Señor, si nosotros le añadimos a la palabra de Dios, entonces yo no voy a cumplir la palabra conforme es, y yo no voy a recibir digamos, la recompensa de mi obediencia a la palabra, porque la palabra vale dada, porque yo estoy creyendo en un mandato y en una añadidura de hombre o en una tradición de hombre, y no voy a recibir lo que yo estoy esperando. Por eso es importante siempre ir a la palabra. Esto es lo que me dice el Señor. Dios, deme el consejo, deme la palabra, deme la instrucción para poder saber las cosas que el Señor tiene. Vayamos también a Segunda de Reyes 17:15. Segunda de Reyes 17:15. Y este es otro testigo, pero no falso, de la Escritura, que nos van a ayudar a tener claridad, que cuando la ley me habla de las cosas de Moisés, a mí la Escritura me dice obedezca. Obedezca lo que me está diciendo la Escritura, que se refiere a los mandamientos de Dios o las instrucciones. Por ejemplo, lo que les hablamos, no mezclar semillas, no poner, bueno, todo eso, pero eso tiene que ver en el plano espiritual, que es lo que ya nosotros hemos estudiado, pero también en la parte natural, porque cambiaríamos, alteraríamos la esencia de todas las cosas. Segunda de Reyes 17:15 dice,
desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vano. Bueno, ahí seguimos el mensaje. Entonces, fíjense, me llamaba la atención lo que dice la escritura en esa parte. Él dice, desecharon sus estatutos. Y desafortunadamente eso es así. La gente y mucho pueblo del Señor no practicamos o no cumplimos la escritura porque en nosotros pesa más una tradición de hombre. Y eso nomás lo podemos ver en las festividades del mundo. En diciembre, cuando los mismos cristianos se chifloretean y hacen sus arbolitos y hacen todas esas cosas, y yo no le veo nada de malo, claro que no, porque es que usted está en el mundo y por eso usted sigue allá y usted participa de todas las obras del adversario, y por eso el Señor dice muy claro en su palabra que cuando Él venga nosotros oremos que no sea en invierno, porque en Israel en Israel las fiestas de invierno son en diciembre. ¿Y qué está haciendo el mundo en diciembre? En sus festividades, en su ven no tardes tanto, en sus arbolitos y en todo ese montón de cosas. Por eso el Señor dice, ruegue que yo no venga, porque seguramente a muchos que se dicen son del Señor, son 11 mesinos, 11 meses medio regulimbis con el Señor, ¿y qué? Y en el 12º mostré el cobre y me fui para el mundo y allá me quedé. Y terminé llegando otra vez a donde yo comencé. Por eso es importante, hermano, que nosotros, dice el Señor, no deseche el estatuto que el Señor nos ha dado. Un estatuto son aquellas cosas que estamos llamados a hacer, que Dios ha dejado, que se ha establecido. Algunas cosas ya se cumplieron y se dieron otra forma. Por ejemplo, vuelvo y le repito, la Pascua ya no se mata el cordero ni nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso ya se cumplió. Ahora lo que se hace es que en vez del cordero pues hacemos la cena, porque eso fue lo que estableció el Señor. ¿Ya? La fiesta de las 7 semanas y todo eso ya se cumplió, y entonces ya nos reunimos a orar, a clamarle al Señor, a pedirle al Señor que nos lleve, que nos inunde de su espíritu para poder seguir en este camino. Eso es lo que nos habla el Señor en su palabra, ¿ya? Entonces aquí el Señor está diciendo, no deseche los estatutos, es decir, aquellas cosas que todavía estamos llamados a hacer, que todavía tienen vigencia y que como no ha llegado el tiempo del cumplimiento, debemos estarlo allí. Fíjense que el Señor Jesús dijo algo cuando estableció la cena. Dice, no volveré a tomar del jugo de la vid, no lo volveré a tomar hasta cuando yo vuelva. Y por eso cuando Él resucitó y se encontró allá con los de Emaús y estaban comiendo el pan, el Señor partió el pan y salió y se fue. Porque Él no podía, porque si Él se sentara a comer de eso, estaría violando lo que Él mismo dijo. Yo dije esto, pero como me levanté 3 días que estaba muerto, tengo hambre, entonces venga, voy a comer y eso dejémoslo y eso aquí empezamos otra vez. Así no es como las dichosas dietas que hacemos. Yo empiezo hoy y hoy preciso el cumpleaños de Pepito, hay una comida, empiezo mañana y yo llego y mañana ya viene otra cosa y llevamos N años tratando de hacer dieta y seguimos en lo mismo. ¿Ya? Entonces fíjense, y dice aquí, y el pacto. Y yo decía, Señor, ¿qué pacto? ¿Qué pacto, Señor? ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál es el pacto que nosotros hemos violado, que el Señor hizo con nuestros padres y que actualmente muchos de nosotros seguramente estamos violando el pacto del Señor? Vámonos por favor a Éxodo 24. Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor.
Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Entonces fíjense, nosotros estamos en un pacto, sí. Estamos en el pacto de Cristo, porque así como el Moisés leyó todas las instrucciones, leyó todos los estatutos, le recordó todas las cosas al pueblo, y ellos ¿qué dijeron? Nosotros obedeceremos. Vaya usted, traiga el mensaje, sea nuestro intercesor, sea el que nos trae toda la palabra, y nosotros, ¿cierto? Obedezco. Oímos y obedecemos. Y eso es lo que nos dice el Señor. Y miren ¿qué hizo Moisés con la sangre? Lo roció. Es decir, que hay un pacto de sangre, hay un pacto de derramamiento, hay un pacto de vida, porque la Torah, la palabra de Dios y el Señor es la vida que a nosotros nos espera, que el Señor nos ofreció. Por eso Él derramó también sobre nosotros su sangre. Y nosotros somos del pacto, y nosotros no podemos pasar por encima del pacto, como dice Hebreos 10, por allá 28 29, que nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, violamos el pacto del Señor. Cuando usted cree en otras cosas diferentes, cuando usted se alinea a las cosas distintas, nosotros estamos violando el pacto. Por eso el Señor dice: desecha el estatuto, viola mi pacto. Deja de cumplir, viola mi pacto. Pisotea mi sangre. Porque si yo creo que el Señor vino a sanar, a liberar, vino a darme libertad, ¿por qué yo creo en otras cosas? No, si es que yo estoy violando el pacto. Estoy diciéndole al Señor: Señor, su obra en la cruz a mí no me sirve, que tengo que ir a hacer otro montón de cosas porque su obra no me sirve. No creo en su obra, entonces tengo que ir a buscar el yerbatero y todo ese montón de cosas que nos quieren meter ahora bajo esa cultura. Cuando nosotros tenemos nuestro médico, nosotros tenemos quien nos sana, nos cura, nos libera y nos restaura y nos perdona. Y nos ha hecho libres y nos ha hecho aceptos en el amado. Por eso aquí el Señor dice: cuando dejamos el estatuto, violamos el pacto. Y por eso Israel vivió siempre de cautiverio en cautiverio. Y por eso se perdieron entre las naciones. ¿Por qué? Porque se fueron de aquí para allá, y de aquí para allá, y de allá, y terminaron perdiendo su identidad como pueblo elegido del Señor. Y el Señor no quiere eso, hermano. El Señor no quiere que nosotros nos perdamos entre los conceptos de los hombres, las tradiciones y los mandatos y costumbres. Él quiere que nosotros no perdamos esta dirección. La Biblia, la palabra de Dios. Por eso dice todos los días, por la mañana, por la tarde, póngase el letrero aquí, póngalo en la puerta. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados ¿a qué? A que se nos olvide la escritura. Se nos olvida la palabra. Estamos en un problema y en vez de decir: Dios mío, ay Santísima Virgen, ayúdeme. ¿Por qué? Porque todavía en el corazón pesa todo ese montón de cosas. Entonces, fíjense lo que nos dice el Señor. O sea, hay que mirar si lo que yo estoy haciendo está violando la Biblia. Está violando el pacto de sangre, el pacto que el Señor dejó y estableció con su pan y ¿con qué? Con su sangre. Y hay que tener cuidado, hermanos. Yo no le puedo quitar a lo que el Señor mandó y tampoco le puedo añadir a lo que no es bíblico, porque yo soy anatema y voy a entrar en algo que se llama la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy obedeciendo una tradición y las leyes de los hombres y la ley de las obras de la ley no me salvan, no me justifican, sí me condenan. Porque estoy obedeciendo al hombre y me estoy saliendo de los parámetros de la Biblia. ¿Ya? Entonces, fíjense, el Señor dice que había hecho con sus advertencias.
Miren lo que está diciendo el Señor. ¿Qué estamos qué? El Señor nos dejó advertencias y nosotros incumplimos su palabra. Y sin embargo no le tenemos temor. No tenemos temor, aún sabiendo que si estoy haciendo lo inadecuado y estoy haciendo lo que no es del Señor, no le temo a la consecuencia. No le temo, hermano. Y yo sigo en lo mismo, sigo siendo reincidente en mi pecado y en mi caminar. Y sigo en lo mismo y sigo en lo mismo. Y el Señor me ha hablado por aquí, me ha dicho por acá, me ha bajado por aquí, por un lado, por el otro. Nos ha venido hablando y yo sigo oídos sordos y listo. Y yo le decía ahorita a Chío que es tan importante saber qué es lo que yo estoy escuchando, porque a mí me llamaba la atención la parte de Job donde dice, porque de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Entonces fíjense, yo le decía, si yo le permito a alguien que me hable de una persona, yo escucho lo que la persona me está hablando, el concepto, me está presentando una forma o una manera, o me está haciendo ver en mi parte emocional una forma de ser de esa persona. Y cuando yo la veo, entonces lo que yo oí es lo que yo veo de ella. Lo que esa persona vino y me envenenó es lo que yo veo en Rosita. Esa persona vino y me envenenó es lo que yo veo en el hermano. ¿Por qué? Porque yo oí y eso es lo que yo estoy viendo. Entonces hay que tener cuidado con lo que yo estoy escuchando. Por eso él dice, yo de oídas, pero ¿cómo lo vieron? Porque él vio la restauración, porque él vio cómo el Señor lo levantó, lo sanó, le multiplicó, y cuando oró por sus amigos, todas las cosas le fueron restauradas. Conocí así, porque según lo que he estudiado, Job es de la época de Abraham. De eso, ¿por qué? Porque se hacían sacrificios, porque se hacían esos rituales. Que estén en ese orden, eso no tiene nada que ver. Pero el mismo Job nos está diciendo, escucharon, ¿de dónde? De sus padres, de sus antepasados, escucharon, porque todos, en cada generación y en cada persona que usted ve en la Biblia, siempre tienen la esperanza que venía un Salvador, que venía un libertador, que venía uno que venía a luchar y a batallar y a hacerlos libres. Siempre nosotros encontramos ese principio de redención que todo el mundo conocía. ¿Por qué? Porque Adán se tuvo que haberle dicho a cada uno de ellos y los demás a sus hijos y todo, y guardaron la esperanza como nosotros tenemos la esperanza de que Él viene por nosotros. Y los que murieron con la esperanza de que el Señor los va a resucitar, y seguramente lo hará, porque la Biblia dice que aquellos que murieron con la esperanza de que van a ser resucitados y que va a venir el Señor, van a resucitar y se irán con el Señor. Serán los primeros antes de nosotros, los que estamos aquí vivitos y coleando y montándole gorro al Señor todos los días. Entonces, fíjense lo que aquí el Señor está diciendo. La Biblia trae advertencia, por eso el Señor que me está diciendo, no sean seguidores de las tradiciones, no es lo vano del mundo, porque el mundo solo me trae vacíos, el mundo solo me lleva a apartarme, a separarme de las cosas espirituales y no a mirar las cosas del reino. Por eso es lo que me está diciendo a mí el Señor. Todo lo que usted vea, todo, llévelo a la Biblia, lo que usted escuche, vaya a la palabra si es verdad o no, lo que me enseña la Escritura. Por eso dice que el mismo Señor que hizo, amonestó, y nos está amonestando todos los días, nos está enseñando, está diciendo, ¡hey, no se duerma! ¡Hey, usted qué le pasó! Venga, siga en la tarea, porque esto es una carrera de obstáculos, hermano. No de obstáculo con resistencia, no con velocidad, porque la velocidad termino yo cayéndome y pasando por encima de muchas cosas. Aquí es una carrera de obstáculos, y cada obstáculo es una piedra en el camino, es una situación, es una circunstancia, es un afán. Eso es lo que yo voy a mirar. Señor, ¿cómo paso esta piedra? Señor, ¿y cómo camino aquí? Señor, ¿y cómo hago esto? Espíritu Santo, ayude, porque nosotros tenemos el ayudador que es el Espíritu Santo.
que es el que me va a ayudar, que es el que me va a convencer, que es el que me va a decir, hágale. Y me pega, de pronto me pega la empujadita y me lleva a que yo confíe en el Señor. Pero si yo no obedezco, hermano, mi fe sigue intacta, sigue como granito. No hay hierba, no es arbusto y menos un árbol que tenga fruto. ¿Por qué? Porque yo la tengo guardada. Como la persona que lleva todo, por todos los lados eso, pero no lo quiero sembrar porque no quiero obedecer. Porque muy internamente sabemos que si nosotros obedecemos, tenemos que dejar muchas cosas del hombre. Tenemos que dejar muchas cosas que para mi modo de ver, para mi caminar, es agradable para mi carne. Y no la quiero dejar. Por eso no quiero caminar con el Señor. Pero el único que está perdiendo es esa persona que no quiere caminar con el Señor. Es lo que me enseña la Escritura. Ahora sí, vayamos a Marcos 7. ¿Sí entendimos lo que el Señor nos está diciendo? ¿Por qué el Señor le dijo a ellos? ¿Sobre qué base se paró el Señor para poder prohibir? Porque eso es lo que tenemos que saber. La Biblia me dice esto, pero ¿dónde está la base? ¿Dónde está el fundamento? Y esos son los fundamentos sobre los cuales el Señor le dijo a la multitud y a sus discípulos, no hagan lo que ellos dicen. Ay, qué rebelde el Señor, nos está quitando la autoridad, pero es que estamos enseñando mal. Es que estamos haciendo las cosas incorrectas, por eso el Señor está salvando nuestro pellejo. Nos está trayendo claridad, nos está untando colirio, nos está poniendo una visión diferente de las cosas para que yo no me quede el día que el Señor mande por nosotros. Esa es la tarea, hermano, esa es la función. Marcos 7, del 1 al 5. Marcos 7, del 1 al 5. Y aquí hay algo muy bonito que vamos a aprender. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 5. Sígame por favor. Dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas. ¿Y qué es inmundo? Ahí lo dice, es decir, sin lavar. Ahí ya está la definición y no hay que buscarla en internet ni vaya a buscarla al cielo porque la Biblia misma me lo está definiendo. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. No me cierre la Biblia y quiero mostrarle algo de lo que el Señor nos está diciendo para que usted y yo no seamos engañados y tengamos cuidado con lo que hablamos, con lo que hacemos, porque el mismo Jesús nos está diciendo ahí en la palabra. Fíjese que aquí el Señor dice, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Parte de este principio, hermano. A nuestro alrededor tenemos personas, padre, madre, amigo, hermanos, tío, parentela y hermano de la congregación. Alrededor de nosotros se encuentran las personas. Fíjese que aquí desde Jerusalén llegaron ¿a qué? A mirar qué estaba haciendo Jesús. ¿Por qué? Porque tenían miedo y temor de perder todo lo que ellos tenían de parte del Imperio Romano. Y aquí el Señor nos está diciendo, dice alrededor de él. Mire la siguiente palabra, dice, y vieron. Los que están a mi alrededor están viendo lo que yo estoy haciendo. Están viendo lo que yo hablo. Están escuchando, están viendo mi forma de hablar, mi manera de ser, mis actitudes, mi comportamiento, mi conducta.
esos que están allá afuera, que son fariseos, que son escribas, que sea lo que sea, porque no creen en el Señor y que están basados en sus propias tradiciones, bajo sus mismos conceptos, nos están mirando. Nos están mirando, hermano. Por eso dice que vinieron y vieron ¿a quién? A los discípulos del Señor. Usted es su discípulo y los de allá afuera nos están mirando. Su familia, el padre, la madre, cualquiera que sea, está mirando lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué es lo que comemos? ¿Por qué? Porque esa es la tarea de ellos. ¿Para qué? Porque si usted y yo nos equivocamos, ¿qué nos dice? Pero no es cristiano, pero no acaba de venir de la congregación. Pero usted seguro lo que ganó ya se lo llevó a la pastora para que ande en carro y yo ando en bus. Porque así es, porque siempre me sacan a bailar a mí en los problemas de las casas. ¿Ya? Y por eso dice, me están viendo que soy cristiano. ¿Qué estoy haciendo? Pero es que, y ahí sí saben Biblia, ¿cierto? Ahí sí dice, saben pero es que la Biblia dice que usted no puede decir tal cosa. ¿Y por qué usted sí la hace? Pero es que usted, la cristiana es usted, no yo. ¿Ya? Entonces fíjense lo que aquí el Señor nos está diciendo, dice, y vieron que algunos de sus discípulos, nosotros tenemos los ojos del mundo entero sobre nosotros. Y por eso es importante tener cuidado entre nosotros mismos, cómo estamos llevando la fiesta, de qué manera nos estamos comportando. El vecino podrá decir, el otro habla de acuerdo a lo que nos ha visto, de acuerdo a lo que nos ha escuchado, de acuerdo a cómo nosotros nos venimos presentando delante de los demás. Pero yo soy humano y puedo errar, sí, pero todos los días es lo mismo. Todos los días, con la misma situación. Entonces por eso aquí el Señor está diciendo. Ahora dice, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas. Fíjense que yo decía, ¿qué era lo que estaban mirando ellos? ¿Qué les interesó? Las manos. ¿Por qué no dijo, el pan está bien? El pan no está pasado. Es que ese pan lleva en esa panera, en ese roto, lleva varios días. Mire lo que no tenga hongos y no sea que usted se muera. No, le está diciendo la obra. ¿Usted no se bañó las manos? ¿Usted no cumplió con el ritual? ¿Usted no cumplió con lo que dijo? Entonces fíjese que dice, comiendo el pan, estoy llevando a la práctica la palabra de Dios. ¿Usted no acaba de venir de la iglesia? ¿Por qué usted viene como brava de la iglesia? ¿Fue que no le gustó o no encontró la persona que usted quería ver? ¿Por qué? Porque nos están diciendo que están viendo en nosotros. Y si están hablando eso es porque seguramente yo estoy errada en ese momento, tengo errado un proceder. Estoy equivocada en una conducta. O estoy equivocada o estoy haciendo algo que se sale del parámetro que nos tienen a nosotros, que como somos cristianos tenemos una forma de ser, tenemos una manera de actuar, tenemos una palabra que es la que nos rige, tenemos una ley, tenemos una manera, y eso es lo que ellos solicitan, exigen y piden de nosotros. Y si nosotros nos equivocamos una sola vez, de ahí usted aguántesela 3 años con el mismo error. Porque así son los de allá afuera. Y por eso aquí le está diciendo, comiendo el pan, es decir, si yo estoy comiendo de este pan, que no es leudado, y yo lo estoy comiendo, porque ellos decían, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? El comer el pan, aquí lo que me está diciendo la palabra es, ¿cómo son sus acciones de acuerdo a la Escritura? Y cómo es sus reacciones frente a un problema que hay en su casa, en su vida, o que usted llegó y encontró un chicharrón en su casa.
¿Cómo se alimentó usted? ¿Cómo? ¿Usted no viene de la iglesia? ¿Cuál es la mano? Pues nuestra congregación, ¿cierto? No, ¿qué le enseñaron? ¿A pelear? ¿Ya le enseñaron a decir esto? ¿Qué le enseñaron? ¿Por qué? Porque ellos están mirando mis acciones y mis reacciones frente a una situación que se presenta en mi casa a diario. Por eso dice, están viendo a los discípulos, está viendo el error y tiran la cascarita y tiran la cosita y tiran por aquí y tiran por allá para ver usted en qué momento cae, porque en el momento en que usted caiga se le vino el mundo encima. Por eso el Señor está diciendo acá, dice, y vieron que algunos de ellos comían el pan con las manos inmundas, es decir, sin lavar. Se supone que si nosotros venimos a la congregación y escuchamos la palabra y Dios nos da instrucciones, Dios nos dice esto, Dios nos está advirtiendo, Dios nos está previniendo. ¿Para qué? Porque seguramente cuando lleguemos a casa o cuando estemos en una dificultad, ese pan que usted cumplió, ese pan que usted se alimentó, esa agua que usted se bebió, usted debe dar un resultado. Para eso el Señor nos da diariamente el pan. Deje de comer 3 días a ver qué le pasa. Dejemos de comer, dejemos de beber a ver qué nos sucede, hermano. Por eso aquí él está diciendo que si yo estoy llevando en práctica o estoy poniendo por obra lo que me enseña la Escritura. Pero es lo que dice la Escritura, es lo que dice la ley de Dios, no la ley, ni la tradición, ni la situación, no, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice Cristo, es lo que me enseña el mensaje que Dios le dio a Moisés y Moisés se lo dio al pueblo y aquí lo tenemos ¿para qué? Para que nosotros, así como dijo, sí Señor, nosotros obedecemos, sí Señor, nosotros obedecemos, pero resulta que cuando se me enfrenta a las situaciones o se me presenta el inconveniente, yo desobedezco el mandato del Señor, yo reacciono, yo me enojo, yo pierdo el control. Pero ¿cómo si acabamos de llegar de la congregación? ¿Prestó atención a lo que se habló acá o usted está por allá buscando pispirispis? Porque cuando yo no soy capaz de soportar una situación llegando a la iglesia es porque seguramente yo no presté atención a lo que me estaban hablando. Porque muchas veces nosotros hablamos acá y cuando llegamos allá encontramos una problemática, encontramos una situación. Y de acuerdo como usted y yo resolvamos o nos comportamos, nos van a juzgar o simplemente nos van a llevar a que perdamos el control. Por eso es importante, hermano, estar aquí bajo la cubierta del Señor para podernos enfrentar allá con el adversario que nos está esperando en la casa. Y por eso aquí el Señor está diciendo, y van a decir, ay, pero usted es un hermano falso, y eso que es cristiano, y ora, y le lleva la plata a la pastora, y usted no sé qué. Van a hablar todo eso. ¿Y usted qué va a decir? Usted no se meta con la pastora. Usted no pelee, porque el que pelea por mí es Dios. Yo no necesito que usted me defienda. Déjenlos que hablen. Yo no necesito, porque hay unos oídos que están escuchando y hay unos ojos que están viendo y vendrá la disciplina para esa boca y para esa persona que se ha levantado contra el pueblo del Señor. Por eso simplemente es calle, dígale al Señor, chao, no quiero hablar con usted, no quiero pelear y me voy para el cuarto antes de que se forme la de Troya. Eso se llama ser sabio. Eso se llama actuar con cordura, no con gordura, sino con cordura. Es lo que me enseña la Escritura. Ahora, dice, ¿cuál fue el problema o el inconveniente para el sacerdocio fariseo y escriba? Fíjese, ¿qué pensaría usted, hermano, que es padre, que es madre, que es tía, tío, nonito, nonita, el parentesco que usted tiene, que usted le acaba de enseñar algo a esa persona y la persona no pone por obra lo que usted le dijo? ¿Usted cómo se siente? Enojado, ¿verdad?
Y si nos da la oportunidad, pero yo se la dije, pero yo se lo acontecí, pero yo se lo advertí, pero yo o sea, empezamos nosotros a invocar al diablo, porque cuando esa persona empieza y se le salga la ira, la lleva con usted, porque usted y yo llevamos a la gente a perder el control, porque el Señor no nos llama a retar a nadie. Si usted dio la enseñanza, ¿y cuál era el problema de los fariseos? ¿Por qué el pueblo, nosotros le enseñamos una cosa y ahora viene a cambiarnos las reglas? Nosotros estamos haciendo una cosa y lo que ellos estaban imponiendo, eso les traía riqueza para ellos. Ahora el Señor está diciendo que no es yo voy a perder, ya no voy a recoger cuando me toca a mí el turno del sacerdote, 20 cabros, 30 cosas. ¿Por qué? Porque ya Él está diciendo la verdad, hermano. Y la verdad no tiene muchos seguidores, tengan la plena seguridad. La verdad no tiene muchos seguidores, por eso nosotros no tenemos muchos seguidores, porque andamos con la verdad. La mentira sí purula como los gusanos y eso sí se multiplica y se fructifica rapidito, pero la verdad no, porque nos cuesta trabajo creer y nos cuesta trabajo mantenernos en la verdad del Señor. Por eso dice, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cómo así que yo les estoy enseñando y ahora viene este otro a decirme? Entonces siempre estaba buscando una palabra maldicha o un acto. ¿Y cuál era la problemática? Estás violando el reposo. Estás violando el día de reposo. 6 días no hay para que venga usted. Precisamente el séptimo, ¿usted se enferma? Venga, tiene 6 días para enfermarse. Tiene 6 días para que usted haga, y preciso el día séptimo usted viene aquí a buscar sanidad. Esa era la labor del sacerdote. La labor del sacerdote era sanar. La labor del profeta era hacer milagros, porque si usted mira la palabra, los profetas de la antigüedad hicieron milagros, hicieron multiplicaciones. Esa es la tarea del sacerdote. Esa es la tarea, y como ellos no lo estaban haciendo, ¿por qué? Porque estaban enseñando mal. Porque estaban direccionando mal al pueblo, le estaban más preocupados por sus ganancias que mantener a un pueblo en la sanidad y en la presencia del Padre. Y eso nos pasa a nosotros, hermano. Por eso aquí él está diciendo, ¿cuál es el problema? No les interesa el pan, no les interesa, sino pero usted no cumplió el ritual ceremonial. ¿Por qué usted no se bañó las manos? Con todo ese montón de cosas que nos mandaron a nosotros y sabemos que todo eso era mentira. Eso era pura mentira, porque ahorita está sacando la verdad la Organización Mundial de la Salud, que todo eso era mentira. Que sí se murió gente, claro que sí, pero que eso que nos mandaron a hacer, a bañarnos, eso no servía de nada. No servía de nada, simplemente era convenio entre las empresas para poder ganar más plata, porque la gente no estaba dando la empresa lo que ellos estaban esperando. Y es aquí lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, ¿qué dice la ley con respecto al lavamiento ceremonial? Porque aquí dice que comían pan, es decir, el 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Es decir, había un ritual, así como a nosotros nos enseñaron un ritual para bañarnos las manos cuando estábamos en pandemia, ¿cierto? Y la gente entraba y usted era fumigada por todos lados. Le fumigaban los zapatos, le fumigaban el pelo, le fumigaban todo, y usted tenía que llegar vestida como un astronauta, ¿ya? Y llegaba uno ahí a las casas y eso de la vuelta y alza el pie, entraba uno, o sea, todo ese montón, porque el miedo que habían infundido en la gente, el temor que tenía la gente de morirse. Y yo decía, en esa época que fue tan difícil, que en el mes de junio, que fue tan dura, que fue muy dura la situación, yo sí me fui para el hospital, allá para el seguro, la clínica allá que queda al frente del Parque de los Niños. Yo sí me fui en esa cosa que mejor dicho, pero yo me fui allá a orar por una hermana.
A mí no me interesó, sí, yo fui y me puse el protocolo que pedían. Pero yo como le dije al Señor, ¿yo qué hago aquí escondida? ¿Yo qué hago aquí en mi casa? Señor, pero es que usted salía a evangelizar, usted salía a orar. Y yo qué hago aquí encerrada. Yo no estoy haciendo nada. Entonces, ¿dónde está mi fe si tengo que estar escondida acá? ¿Dónde está mi seguridad? Si usted dice que vayamos a orar por los enfermos, pues yo voy. Y yo fui a las casas de las personas que les dio el COVID. Y estuve allá con mi mamá también, que me tocó cuidarlo. Y yo decía, Señor, cuídeme porque yo tengo que ir a cuidar a mi mamá. Y si yo llego allá, de pronto cualquier situación se pueda presentar. Y a mí no me dio nada de eso. ¿Por qué? Porque si yo cumplo lo que está escrito aquí, la palabra de Dios me protege. La palabra de Dios es mi cubierta. La palabra del Señor es ese escudo impenetrable de lo que el enemigo quiere hacer con mi vida. Pero si yo estoy segura en el Señor, no, hermanito, eso por aquí no venga. Eso, esperemos a que pase todo este montón. Y esa situación llevó a que los que estaban blandengues ahora están allá afuera. Porque no resistieron, porque ahora pudo más el mundo, pero para ir a rumbear no le daba miedo el COVID. Allá sí se iban a rumbear y a bailar y a seguir en sus andanzas. Para eso sí no les dio miedo la enfermedad, pero para venir a la congregación, uy, pero es que ir a la congregación, ¿y qué tal que se me prende el COVID? Eso mejor no canten, eso mejor no sé qué. Porque eso es lo que quiere el diablo, cerrarle la boca al creyente. Que nosotros no oremos, que nosotros no cantemos. De alguna manera nosotros nos ingeniamos. ¿Sí o no, Manuelito, que me llevó allá la cabina y yo toda la noche le ponía ahí a todo timbal la oración y canciones y la gente salía, gracias, gracias, porque eso traía paz y tranquilidad, porque había un miedo, había un temor impresionante. Y cuando llegaban esos mensajes que yo decía, no, yo borraba eso. ¿Por qué? Porque yo cuidando al pueblo y otros miedosos y que se regaban todo lo que no servía. No, así no era la situación. ¿Ya? Entonces fíjense lo que dice el Señor en su palabra. Dice, vuelvo y le repito lo que dice el Señor con respecto al lavamiento de manos o el lavamiento ceremonial. Les repito lo que dice Deuteronomio 4:2, que ya lo leímos, que dice, ustedes no le añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni le quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor tu Dios que yo les mandé. Ahora, la gente dice, ay, pero ese es del antiguo pacto, eso no tiene vigencia, eso no sirve, eso mejor el nuevo. Pues bueno, también se la tengo. Apocalipsis 22:18. Dice así la palabra del Señor, yo testifico a todos los que oyen las palabras de esta profecía, de este rollo. Si alguien añade a ellas, Dios traerá. Mire, hermano, lo que Dios trae cuando nosotros le añadimos a la palabra. Dice, Dios trae sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el que le añade, sobre el que le pone, sobre el que le quita. Mire lo que dice el Señor. Si nosotros le añadimos las plagas que vendrán las plagas que están escritas en este libro de la ley, en este rollo. Ahora dice el 19, si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, ¿qué le pasa a su nombre? Dice, quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. O sea que, ¿entra al reino? No entro al reino. Las cosas están ahí, por eso el Señor dice, yo di la palabra y también le di las consecuencias y también le di las advertencias. ¿Para qué? Para que usted y yo no nos equivoquemos, para que no venga ni ninguna plaga por haber inventado y tampoco quiten mi parte del libro del árbol de la vida y no pueda entrar a la ciudad del gran rey, a Jerusalén. Porque eso es lo que está diciendo aquí. ¿La ciudad santa cuál es? ¿No es Jerusalén? ¿Ya? Entonces fíjense aquí lo que el Señor está diciendo. Por eso lo que el Señor le estaba advirtiendo a la gente y a sus discípulos es
no hagan lo que ellos están diciendo, porque le están añadiendo a la palabra, le están poniendo lo que no dice Moisés, lo que no dice el estatuto, lo que no dice las escrituras, le están poniendo, y los únicos perjudicados son los obedientes a los mandatos de los hombres. Porque vendrá plaga, dice la escritura. Vendrá la plaga, hermano. ¿Cuál? Yo no sé qué tipo de plaga pueda venir sobre nosotros. Porque solo el Señor es el que sabe qué tipo de plaga vendrá sobre la persona que le gusta añadirle a la escritura, a decir cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Es duro, hermano, es tremendo meterse uno a decir cosas que no están escritas en la Biblia. Por eso yo siempre les recomiendo, hermano, lean la Biblia para que no nos equivocamos cuando hablemos de la escritura. Para que usted no diga, el Señor dijo que era verde y resulta que la Biblia dice que es rojo, porque usted no supo leer, o porque seguro usted sufre de daltonismo, todo lo ve oscuro, no identifica los colores, ¿ya? Y aquí nos toca a nosotros es leer y volver a leer y releer. ¿Para qué? Para no equivocarnos con respecto a la palabra, porque ¿cuál era el objetivo de los fariseos que perseguían al Señor? ¿En qué palabra él fallaba? Pero no se miraban a sí mismos, que estaban enseñando cosas que no eran. Para ellos no estaba el hacerse perseguidores, porque entre ellos no se pisaban la manguera. Solamente vamos a perseguir a aquel que está dañando mis finanzas, que está dañando el que la gente ya no nos crea, el que la gente ya no nos bese a usted los pies como el renacuajo paseador. ¿Ya? Porque ese es el problema de la parte sacerdotal, hermano. Y fíjese que ayer con lo que hablábamos en el ayuno, hablábamos de que yo decía, Chío habló de esto, pero nosotros nos metimos por este camino, porque ella estaba diciendo, ¿dónde son las fiestas? Y nosotros le dijimos, las ropas no están vestidas. O sea, ella dijo, ¿de qué color es el tablero? Y yo dije, la tiza es blanca. Ella nos estaba preguntando y nos está preguntando, ¿dónde son las bodas del Cordero? ¿Aquí en la tierra o allá? Y nosotros, no, pero no está vestido como nos... Y eso es otra cosa diferente. Porque yo escuché, yo decía, pero es que nosotros, Chío nos estaba preguntando, pues decía, ¿es esto lo que yo quiero saber? Y la gente decía otra cosa distinta. Y después terminamos hablando fue del vestido. Terminamos hablando era, usted no está vestido, ¿y qué quiere decir? Eso es otra cosa diferente, porque yo sí, ayer me puse a estudiar eso y me puse a buscar qué quiere decir. ¿Por qué ese estaba ahí? ¿Por qué estaba metido ahí? Eso no es tanto, eso es un protocolo y eso hace referencia a otras cosas. ¿Por qué? Entonces hay que averiguar, ¿las fiestas son aquí en la tierra o las fiestas arriba en el cielo? Averigüémoslo. Pero no le digamos, no, Chío, es que el vestido tenía perlas, tenía gargantillas, mostacilla, lentejuelas y piedras de todos los tipos y colores. No, pero es que ella no nos está preguntando eso. Sí. Entonces, ella nos estaba haciendo una, o no es así, Chío. ¿Sí o no? Estábamos nosotros, ¿por qué? Porque a veces nos enfrascamos en algo y no prestamos atención a lo que el predicador nos está diciendo. ¿Ya? Y nos perdimos y bueno, y aquí terminamos al final diciendo, bueno, iremos a ver cómo es. Yo sí le digo que ella estaba preguntando, era, ¿dónde son las fiestas? ¿En la tierra o en el cielo? Y nosotros le dijimos, sí, el vestido, que no está vestido, que lo sacaron, pero si ¿por qué estaba ahí? Si era, entonces el Señor se equivocó. Empezamos a lucubrar en algo que no teníamos el aval del Señor para poder interpretar esa parte. Porque cuando yo no tengo el aval del Señor para interpretar algo, yo hablo locuras. Porque si el Señor le dice, hable sobre esto, es sobre eso que el Señor le va a dar revelación. Que usted se metió y empezó con la higuera y terminó allá en los espinos, es el problema suyo porque se salió del tema. Porque no lleva la secuencia, porque a veces por querernos extender terminamos hablando locura y terminamos la gente enredada y confundida. Prestemos atención a lo que nos están enseñando y lo que nos están predicando, para no decir, ¿de qué color es el tablero? Sí, la tiza es blanca y el borrador es verde. Pero eso no es,
porque no prestamos atención a lo que el predicador nos está enseñando y nos está hablando. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora fíjense que aquí el Señor nos está hablando de que no le prestara atención y que no fueran obedientes a lo que hablaba la parte sacerdotal. Y es grave. Dios mío, que el Señor diga eso y en su propia cara se la cantó. ¿Y ellos qué dijeron? No hablaban y salían y se iban. ¿Por qué? Porque ellos sabían en su interior que Él les estaba diciendo la verdad. Y no nos gusta que nos diga la verdad, nos enojamos, refunfuñamos y buscamos argumentos. ¿Para qué? Para no reconocer que estamos cometiendo los mismos errores, que estamos equivocados con respecto a lo que el Señor nos está diciendo. Y que nos está diciendo, hey, reivindique, piense, analice, que si sigues así, voy a tener que sacarte. No voy a permitir porque no estás vestido adecuadamente. Y eso quiere decir vestido de justicia. No estás vestido de mansedumbre, de humildad, porque ahí nos está hablando de los que son llamados, muchos, aquí habrá muchos llamados, pero otra cosa son los escogidos. Porque aquí habrá un llamado, pero no ha querido convertirse, pero está aquí, lee la Biblia, pero eso no indica que sea uno del reino de Dios. Porque el mismo Señor lo advierte, ¿o no lo dice el Señor? No porque usted le diga, Señor, Señor, usted entra, no. Es lo que hay acá, es la obediencia al mandato del Señor. Eso es lo que hay que tener en cuenta, mi querido hermano. Por eso aquí Él está diciendo, estamos más preocupados por lo externo que por lo que hay acá dentro de lo que yo estoy comiendo con respecto a su palabra. Y aquí, en esta parte del pan, del pan está diciendo es, si usted está aceptando la Escritura, si nosotros somos receptivos de la Escritura, entonces ¿cómo son sus reacciones y cómo está accionando? ¿Cómo está resolviendo los problemas? ¿En pleito, disensión o contienda? ¿O simplemente me callo, me guardo y no quiero participar de una situación y de un problema? Es lo que me enseña a mí la Escritura. Es lo que me está diciendo aquí el Señor. No se preocupe tanto por la parte exterior, porque al final no tiene nada que ver. Por eso el Señor dice que es lo que sale, que es lo interno. Y cuando nosotros llegamos al camino del Señor, Él empieza a sanar mi interior y empieza a confrontarnos con la Escritura, porque ahorita por el tiempo no alcanza. Pero encontré que quiere decir la palabra espejo. Porque ahí hay una parte donde el Señor habla de la palabra como espejo. La palabra debe estar entre, dice, la fuente de agua, donde el sacerdote, adelantándome un poquito, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Dice que esa fuente estaba entre el altar del holocausto, que es donde se hacen las ofrendas y se entrega todo. Luego usted sigue, se lava las manos para poder entrar en el lugar santo. Y yo me puse a mirar, yo decía, Señor, la fuente de bronce. Y me puse a estudiar esa parte y encontré por qué el Señor dice que debe estar la fuente de bronce donde está el agua, donde el sacerdote y sus hijos y sus seguidores son los que tienen que estar entre el altar, la fuente y el sitio de reunión. Eso es impresionante y es bonito lo que nos enseña la Escritura. Por eso el Señor dice, obedezca lo que dice Moisés, lo que dice la palabra, no las tradiciones de los hombres, ni los ancianos, ni las autoridades, que porque yo soy autoridad todo el mundo se para de cabeza. Eso no funciona así. Y es lo que me enseña a mí la Escritura, lo que me enseña la palabra de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar y dejamos ahí para el domingo, para el jueves. ¿Sí les parece? Lo que viene después es bonito.
Y qué bonito que el Señor esté diciendo, ojo, tengamos cuidado con nuestro testimonio, porque como nos enseñaba Glorita en un ayuno hace muchos años, nosotros somos libros abiertos donde el mundo, donde cualquiera puede leer en nosotros. O sea, cerramos el libro para que no me vean, o yo soy un libro abierto para que la gente me pueda ver, que realmente estar en el Señor hay cambios en mi forma de ser, en mi manera de proceder, en la manera como yo resuelvo los problemas, o yo mejor me alejo porque no estoy en la capacidad de enfrentarme a una situación, ni hablar con alguien porque a veces se nos sube un poquito el furor, o entramos en la pelea, o no he podido cambiar mi tono y no he podido cambiar esto, entonces mejor me quedo quietica y entro a la presencia de Dios y así, Señor, ayúdeme con esto, y no enfrentarnos. ¿Por qué? Porque la están viendo a usted como discípulo del Señor, y la gente va a venir a darle la vueltica a la manzana, a mirar en qué momento usted comete el error, porque eso es lo que busca la gente, sus errores. No está diciendo, sí, es que la persona es diferente. No, ¿qué tal? Mírenla. Y llevamos tiempo siendo testimonio, y por esa cosita de una vez se nos cayó todo el mundo encima. Entonces es mejor orarle al Señor, y en el momento es mejor salir corriendo como lo hizo José. Salió desnudo, le dejó la ropa ya a la vieja loca esa que estaba con albirisquis. Entonces, y mejor me voy y no participo y no toco lo que él mismo le dijo. Todo me fue entregado, lo único que él me dijo que estaba reservado, que yo no la puedo tocar. Y él conocía el principio, conocía el temor de Dios, el respeto por los demás. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios del cielo que nos ayude a testificar, porque hoy la Escritura nos está diciendo que muchos están a nuestro alrededor mirando, observando su forma de hablar, nuestra manera de proceder, la forma como resolvemos las inquietudes, la manera como corregimos a aquel que está errado, la manera como sabiamente nos apartamos del pecado, de aquella persona que quiere traer sobre mí una situación para llevarme a perder el control. Señor bendito de los cielos, ayúdanos, Señor. Sabemos que hay momentos duros cuando hemos tenido que corregir, cuando hemos tenido que dar y decirle a las personas, están equivocadas, están erradas. La Biblia dice otras cosas, Señor. Por eso, Señor, gracias por lo que nos viene enseñando, por la observación que hoy tú nos dices, Señor. Hicimos un pacto, Señor. Somos del pacto de Cristo, de ese derramamiento de sangre, porque así, Señor, como Moisés derramó la sangre sobre el libro, Señor, diciendo que eso se cumpliría igualmente con nosotros, Señor. La palabra que es Cristo fue rociada con su propia sangre, Señor. Fue derramando su sangre sobre sí mismo, lavando, limpiando, para que hoy nosotros obedezcamos su palabra, Señor. Para que nosotros digamos, como el pueblo se comprometió, obedeceremos, seremos diligentes, y todo lo que mande el Señor, nosotros obedecemos. Ese es el pacto, hermano. Ese es el mensaje. Eso es la advertencia que nos dice el Señor, que cuando dejamos el estatuto, dejamos de cumplir el mandato, la ordenanza, estamos violando el mandato. Estamos siendo transgresores de la ley. Así como dice primera de Juan 2:4, si no estoy mal, Señor. El pecado es la transgresión de la ley. Y cuando cometo pecado es porque he tomado una decisión equivocada. He tomado una dirección contraria al arrepentimiento y contraria a lo que dice la Escritura. Por eso, Señor, danos sabiduría, enséñanos
su palabra. Guíanos y que sus ojos no se aparten de nosotros, Señor, y que podamos caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Gracias, Señor, porque como sus discípulos, muchos nos están observando. Algunos piensan bien, otros dicen, es falso, es mentira, es hipócrita, es un fariseo, porque no quieren en su corazón ver, porque hay alguien que nos está llevando a ver lo que ese corazón tiene en contra de aquella persona que nos envenena nuestros oídos y nosotros vemos lo que no es verdad, Señor. Por eso ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor amado, ayúdanos, porque hoy tú dices, no le añadas, hermano, no le añadas cuando usted y yo sabemos que hemos cometido errores, no dé su argumento, no se defienda cuando nosotros sabemos que cometimos un error, que cometimos una falla, que fuimos reincidentes en un delito, en un pecado, Señor. Por eso, Dios, gracias, Señor. Gracias porque nuevamente, Señor, tú nos estás advirtiendo que el hombre, el mundo, los que están allá afuera, los que están a mi alrededor, mi casa, mi familia, mi esposo, mi esposa, aquellos que están a mi alrededor que están observando, Señor. Así como haciéndose los locos, Señor, pero nos están mirando, están prestando atención a cada palabra que sale de nuestra boca para luego refutar, Señor, para luego levantar, Señor, una situación, una polvareda. Bendito Dios y soberano que eres. Gracias, Dios amado. Gracias por la palabra, Señor. Gracias por esa advertencia, Señor, de no añadir y tampoco quitar, Señor. Porque si le añadimos, vendrá la plaga de las que están escritas en la Biblia, Señor. Y si le quitamos, mi porción en el libro de la vida, del árbol de la vida, me será quitada, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a quedarnos con lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Soy yo, Señor, y mis decisiones, certeras o equivocadas, la que vamos a recibir, Señor. Permítanos que cada decisión sea de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que me enseña la palabra. No son las obras de la ley las que me van a llevar a mí a la salvación, las que me van a traer a mí bendición. Al contrario, me van a llevar, Señor, a estar en maldición, porque son tradiciones de hombres, mandatos de ancianos, ordenanzas de hombres, y no tienen nada que ver con el reino. Y seguramente esas disposiciones de hombre son en contra de la misma palabra. Gracias, Dios eterno. Hoy levanto mis manos, Señor, para que seas tú trayendo bendición sobre nosotros. Rodéanos contigo, Señor, para que cuando venga el adversario, venga la situación, venga la circunstancia, sea sabia, Señor. Con gordura, con inteligencia, con sabiduría, Señor, con conocimiento, podamos resolver las cosas de la mejor manera, Señor. Por eso, Señor, bendíganos a cada uno de nosotros. Hoy ruego, Señor, que tú traigas bendición sobre los hermanos de Medellín, sobre los hermanos y hermanas en Bogotá, Señor. Guárdanos y cuídanos de toda acechanza del adversario, Señor. Guarda, Señor, los hermanos de Piedecuesta, los hermanos que de aquí de Bucaramanga y los que están allí en las redes sociales, Señor. Guárdanos, cuídanos, Señor. Cuida a sus líderes, Señor, porque son los que están en el ojo del huracán, Señor. Porque muchas veces nos sacan en cara, Señor, nuestros errores y equivocaciones, Señor. Por eso, gracias, Dios eterno, Dios maravilloso y Dios soberano. Gracias, Señor. Permítanos, Señor, que esta palabra caiga en nuestro corazón y que realmente entendamos lo que tú nos quieres enseñar. Bendito eres, Señor. Bendito, bendito y bendito sea tu santísimo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.